Muy buenas tardes. Listo, buenas tardes nuevamente para todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente al curso. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Si estamos Sí, viendo la señor. presentación. Fuerte y claro, profe. Listo, gracias. Yo también los escucho bien. Sí, Entonces, señor.
Si alguien tiene alguna problema de audio o algún problema de conexión, seguramente es porque está conectado a una red de datos móviles. Entonces los que estamos en este momento conectados al Wi-Fi, entonces yo creo que estamos bien en cuanto a conexión. Listo, entonces vamos a arrancar con la presentación. Em, Profe, disculpe, yo sí tuve un dato porque acá donde vivo se acabó de ir la luz. sí, claro. eh, pero para que tengamos en cuenta que si tenemos alguna interrupción, es muy probable que sea por eso. Hay algunos operadores en algunos sitios específicos que sí, pues tienen excelente cobertura, pero acá en Bogotá hay ciertos operadores que es bastante deficiente, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con la presentación. Recordemos que estas sesiones pues las estamos grabando para subirlas posteriormente al canal de YouTube. Entonces, para que ustedes posteriormente la puedan revisar. Esa es la idea. Entonces, el día de hoy vamos a, em, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que nos van a servir como base para entender mejor los sistemas fotovoltaicos, para entender mejor el tratamiento de la energía, para entender mejor el tema de la potencia, cuando nosotros vayamos a hacer el cuadro de cargas, que es un paso importante al momento de dimensionar este tipo de sistemas. En el formulario que ustedes llenaron la vez pasada, ustedes escribieron ahí la profesión suya, las expectativas que tenían del curso y la experiencia relacionada con este tema de sistemas fotovoltaicos. Entonces, la mayoría de ustedes ya tienen nociones en la parte eléctrica, trabajan en la parte eléctrica. Otras personas no tienen tanta experiencia, trabajan más en la parte administrativa, en la parte de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, lo ideal es que estemos hablando el mismo idioma, entonces por eso vamos a hacer como esta especie de repaso, donde vamos a recordar, vamos a memorizar, traer a memoria mejor los conceptos básicos pues de la electricidad en el contexto de los sistemas fotovoltaicos, para no hacer esto pues tampoco tan básico y tan tedioso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la presentación. Si tenemos alguna pregunta, porfa, levantamos la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, pues mantengamos el micrófono apagado para no hacer ahí ruidos molestos. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de la energía. Esto nos lleva pues a hacer una retroinspección. Vamos a mirar cómo ha sido la evolución de la tecnología, porque esto pues nos va a aclarar las ideas y vamos a poner en contexto todos los conceptos que hablemos acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una línea del tiempo de la tecnología. Estamos acá en la actualidad. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, pues nos vamos hacia lo más profundo eh, de la existencia acá del planeta Tierra. Entonces vemos que hace 1.5 millones de años descubrimos el fuego. Ya vamos a mirar por qué es importante todo, son importantes esta información y estos conceptos. Más hacia el presente, hace 3000 años antes de Cristo, empezaron las embarcaciones de vela. Luego tuvimos la primera revolución industrial. Eso sucedió ya en una época que fue 600 años después de Cristo. Luego tuvimos la segunda revolución industrial ya una era reciente. Estamos hablando de los años 1700 a 1800. Luego tuvimos la tercera revolución industrial de 1870 a 1914 y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo actualmente. ¿Cuándo ocurrió el descubrimiento del fuego? Fue hace, como veíamos acá, estamos hablando de entre 500.000 y 1 millón de años antes de Cristo.
Entonces acá ya teníamos nociones de que podíamos aprovechar la energía que podíamos encontrar de manera pues natural. Sabemos que pues el fuego apareció espontáneamente cuando empezaron a caer las descargas atmosféricas, se provocaban los incendios naturales. Ya el ser humano empezó eh, a tratar de controlar esta energía. Entonces acá nos dice dónde fue. Eh, Estos son obviamente estimaciones, depende pues de las personas que hagan la investigación. Se intuye que fue en Sudáfrica. También más hacia acá, más hacia el presente, también hay evidencias de la aparición de estos eventos en Israel. Ya hubo un dominio que fue en este periodo de tiempo, en los años eh, 500.000 a 400.000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de energía estamos aprovechando acá? ¿Qué energía es esta? Energía del fuego. Energía del fuego, ¿qué es energía qué? Calorífica. Energía térmica. Energía térmica. Listo, continuamos acá. Las embarcaciones, como veíamos ahí en la línea del tiempo, están alrededor del 3500 antes de Cristo. Aparecieron en Egipto. Los antiguos egipcios pues ya tenían curiosidad por la exploración del mar. Entonces navegaban principalmente por el río Nilo, utilizaban velas rectangulares hechas en papiro o lino. Los barcos pues eran de madera o de cañas atadas. Acá, ¿qué tipo de energía estamos utilizando? Eólica. La energía del viento, ¿cierto? La energía eólica. Muy bien. Entonces es importante que nosotros vayamos interiorizando el concepto de energía desde los conceptos más básicos que estamos viendo acá. Ahorita los vamos a utilizar en el contexto de la electricidad. Volvemos acá a los molinos de viento. Entonces, acá en el Imperio Persa, en el año 650 después de Cristo, se utilizaban estos molinos para todo el tratamiento de los granos que se cultivaban pues en esa época. ¿Qué energía estamos utilizando ahí? Nuevamente la energía eólica. Entonces, ¿esta tecnología a qué se parece actualmente? A la tecnología actual, a la de los molinos de viento, de los generadores eólicos, ¿cierto? Es el mismo principio, solamente que acá pues la utilizábamos para eh, generar movimiento en unos molinos. Acá la utilizamos para convertir ese movimiento en electricidad. Entonces ya vamos a ver cómo sucede ese proceso, hacer un recorderis. Luego tenemos acá la primera revolución industrial que fue en 1760. Su origen fue en Inglaterra. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa revolución industrial? ¿Cuál fue el evento El de esa carbón. revolución? Señor, El carbón. la máquina de vapor. Sí, señor. Entonces utilizábamos acá el carbón o la leña para una máquina de combustión interna que era la máquina de vapor. Entonces, ah, ¿esto lo utilizamos todavía hoy en día, el carbón? Sí, señor. Sí, señor, claro. ¿En dónde lo utilizamos? En los asaderos. En la Asado. caldera. En los asaderos, sí, señor. Tienes razón. ¿En dónde más? En las pilas de los controles. En la caldera. En las calderas, sí, señor. Para la generación de energía eléctrica la utilizamos. Lo utilizamos, pero ya no se debería utilizar. Sí. Para la generación de energía eléctrica todavía se utiliza. Sí, Sí, señor. sí, señor. Termosipa. Señor. utilizan. En Termopaipa, en Termosipa, todos eh, siguen funcionando. Lo que dice el compañero, no debería funcionar. Hacia allá va
el futuro. Estamos tratando que para el 2050 ya las emisiones eh, de CO2 pues sean nulas. Vamos a ver si cumplimos con esas metas. Tenemos acá la segunda revolución industrial. ¿Qué ocurrió en esta segunda revolución industrial? Entonces ahí tenemos el tema del automóvil, del telégrafo, eh, la electricidad, las comunicaciones, el avión, la radio. Entonces ahí ya estamos hablando de diferentes tipos de energías. Entonces la energía de la gasolina, la energía del diésel, del gas natural, la energía eléctrica, que pues tuvo su desarrollo en toda esta época, desde la evolución de la corriente directa a la corriente alterna. Entonces ya vamos a ir desarrollando estas ideas. Les recomiendo porfa que mantengamos el micrófono apagado y yo les voy dando la palabra para que no hagamos ahí ese ruido molesto. ¿Listo? Tenemos la evolución tecnológica, que fue la tercera revolución industrial que sucedió en 1950. Ahí se inventó el transistor, que fue pues la base para toda la tecnología que estamos disfrutando actualmente en el tema de las comunicaciones, en el tema de la computación, en el tema de la televisión. Todos estos avances tecnológicos están fundamentados en el transistor. Entonces el transistor a lo largo del tiempo pues ha disminuido su tamaño a tal punto que nosotros en un celular pues ya tenemos mucha capacidad de almacenamiento de información y de transmisión de la misma. Entonces esta fue la tercera revolución industrial. Ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, que se estima pues que empezó en el año 2010, donde hay una función de tecnologías digitales, físicas y biológicas para cualquier tipo de aplicación y para cualquier tipo de trabajo. Entonces ahorita lo que estamos es viviendo la era de la inteligencia artificial. Entonces la parte de la energía eléctrica en todas sus fases, pues no está ajena a esta tecnología. Entonces la invitación es que nosotros siempre estemos eh, actualizados, que estemos pendientes de la vanguardia y miremos en qué nosotros podemos ser útiles. Porque pues se habla que la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos tradicionales. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo tradicional, tenemos que estar eh, pendientes de cómo va a ser esta evolución y nosotros cómo podemos meternos a este mercado para no quedar excluidos. Entonces, desde la parte de la electricidad, de la electrónica de potencia, de la parte del control, todos estos avances tecnológicos pues van a ir siendo más, cada vez estas herramientas van a ser más autónomas, entonces es importante conocer cómo es que funcionan para nosotros poder estar en ese mercado. Listo, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí relacionada con lo que hemos hablado hasta el momento. Listo, entonces vamos a mirar. Yo les compartí un libro. em, en ese libro, pues es un libro con un lenguaje muy sencillo que nos explica más o menos cómo es que funcionan los sistemas fotovoltaicos. Este libro pues no es tan reciente, es del 2005, es de hace 20 años, pero contrastado con información nueva, el fundamento sigue siendo el mismo, que es de pronto lo que ha evolucionado. Claro, el tema de las patentes de todos los elementos, de los paneles, de las baterías, de los inversores, toda esta tecnología ha ido avanzando y ha ido abaratando los costos. Pero el principio de funcionamiento pues sigue siendo el mismo. Entonces, en ese orden de ideas, ese libro, si usted va y lo lee, pues le va a servir
para entender cómo van a funcionar estos sistemas. A pesar de que pues ya tenga sus añitos, todavía sigue vigente esa tecnología. Ahí nos hablaban de algunos mitos. Antes de poner la diapositiva, me gustaría escuchar eh, qué percepción ustedes tienen o qué mitos han escuchado acerca de estos sistemas fotovoltaicos. De pronto, si escribimos ahí en el chat, si alguien tiene problemas de audio, de abrir el micrófono, entonces escribimos ahí en el chat cualquier cosa que ustedes consideren pertinentes. Digamos el tema del costo, que son costosos, puede ser un mito. Yo, profe. Señor, Profe, pues sí, la verdad, yo digamos que, pues como me gusta mucho este tema de las energías limpias, sí, señor. como de, pues desde lo que yo ya he conocido y pues me he enterado y me he documentado, trato como de hablarle más que todo a la gente del común, a la gente que uno conoce de este tipo de tecnologías nuevas y efectivamente sí son reacidos a que como pues por temas de desconocimiento al primer resultado que llegan es que es muy costoso, que es muy peligroso. También por el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Que por ahí uno que otro se ha dado un caso que de pronto se ha encendido alguna batería y que ha sido pues tremendo. Pero entonces pues la gente, o sea, las cosas negativas son las que más rápido como que contagian a la gente y son las que más rápido como que van de boca en boca y la gente se queda con esa percepción, más no con lo bueno o lo excelente que puede ser pues la parte de la energía solar y los paneles y la movilidad eléctrica y todo este cuento nuevo, ¿no? Me parece que siempre la gente se queda con lo negativo por desconocimiento. Listo, entonces ahí yo rescataría de lo que su merced dijo, el desconocimiento y el tema del peligro que también su merced lo... Sí, Eduard. Listo, gracias, compañero. Sí, Eduard, lo escuchamos. Mayolín nos dice poco funcional. Listo, ya miramos. Listo, mientras Eduard se recupera la conexión, vamos a mirar acá algunos conceptos pues que uno ha escuchado lo que dice el compañero en el voz a voz, que las partes negativas son las que más rápido se van a ir expandiendo, se van volviendo más populares. Obviamente que son ciertas, pueden que sean ciertas, otras no tanto, pero pues también va a tener sus partes positivas. Profe, Señor, bueno, yo he estado en proyectos de eso. sí, eh, Igual de pronto a veces el cliente ve que es costoso, que de pronto no va a ser rentable de pronto en un mes, porque eso no va a ser rentable en un mes, pero instalé dos y en las dos partes lo instalé en una tienda acá en Cartagena y los resultados se le fueron viendo a él. En 6 meses comparamos los recibos y él vio la gran diferencia. También una casa finca lo instalamos y también la persona al instante dijo, es muy caro, pero después se arriesgó, lo hizo y dijo, sí me da resultado. listo, Jonathan, gracias. Su merced ahí tocó un punto clave que también es el tiempo y la recuperación de la inversión. Entonces ya vamos más adelante en el curso a hacer esto de manera más detallada, ya de manera numérica, de manera ya más organizada, cómo es este tema de recuperar esa inversión. Sí, Eduard, Buenas noches a todos. buenas Yo digo noches. que, en mi opinión y lo que pues he contemplado en Norte de Santander es que normalmente hacen unas malas cotizaciones, un
mal estudio de lo que necesita el cliente y hace que pues que el proyecto salga muy costoso y pues le venden mucho el tema de las baterías, que hace que se eleve mucho el precio del sistema. Sí, señor. Entonces ahí otra cosa importante que dice Edward es el tema del mal estudio, de hacer un mal dimensionamiento puede ser, o no para todas las necesidades, lo más viable es un sistema solar. Pueden haber otras soluciones. O puede ser un sistema solar sin baterías. También puede solucionar muchos problemas a menor costo. El tema de las baterías también lo vamos a hablar en detalle porque es un tema bastante crítico. Freddy nos dice costosos versus conocimiento. La ignorancia en el tema hace que la gente le tenga miedo al cambio. Fuera de eso, la gente quiere que se maneje la instalación de una carga alta a muy bajo precio. Sí, entonces también tiene mucho que ver con la parte cultural. Entonces no es lo mismo la cultura, por ejemplo, de países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, donde hay otra mentalidad de desarrollo, de renovación. Nosotros acá en Colombia de pronto tenemos una filosofía muy del apego. Entonces uno compra un celular, un televisor, una nevera y quiere que eso le dure pues mucho tiempo. En otras culturas, ellos dicen, bueno, compro esto y en 3 años lo cambio, esté bueno o no esté bueno. Entonces lo mismo pasa con la tecnología. Allá en Estados Unidos, este mercado pues es diferente. Allá ellos tienen, digamos, que hayan hecho un sistema fotovoltaico hace 5 años y ellos ven que ya salió otra tecnología. Ellos dicen, listo, vamos a cambiar esto porque la siguiente tecnología es más moderna y más eficiente. Entonces acá estamos un poquito desde la parte cultural, un poquito quedados en eso. Entonces eso ya nos conduce a otras cosas, el tema del conocimiento, el tema de los prejuicios. Entonces es un poco más complicado. Listo, entonces acá leyendo puntualmente lo que tenemos en la diapositiva, nos dice el tema del costo. Esto va a depender, esto cada vez ha ido decreciendo. Hace 20 años pues era más costoso, ahorita en el 2025 es mucho más viable porque todos los elementos, los componentes del sistema han aumentado su eficiencia y bajado el precio. Entonces esto ha ido mejorando. El tema de que no funciona. Entonces también hay muchas personas incrédulas que dicen que esto no funciona. Esto sí sería pues algo que no tiene fundamento porque pues esto ya está comprobado. Si no funciona es porque hubo algún daño o algún mal diseño. El tema de los repuestos también pues antes era más difícil conseguirlos. El tema de las baterías, del inversor. Se dañaba una batería, se dañaba un panel, entonces era un poco más difícil reemplazar estos elementos. Ahorita pues cada vez ha sido más fácil. Si se dañan fácilmente, también puede ser un mito. No creo que sea tan cierto. Siempre y cuando pues eh, le hagamos un buen mantenimiento y lo operemos correctamente. Entonces no, esto sí creo que no es tan cierto. El tema de que sea peligroso, peligroso en el sentido de la electricidad. Sabemos que la electricidad es peligrosa, bien sea eh, de la red eléctrica de la que viene de la empresa o de algo que usted tenga de generación autónoma. Sabemos que es peligrosa, entonces no es que sea solamente la, la fotovoltaica la única peligrosa. Entonces, ¿qué es poco eficiente? ¿Qué sabemos de la eficiencia? ¿Qué han escuchado ustedes acerca de la eficiencia? Profe, Señor. yo escuché una vez que no son, creo que al panel solar solamente se le destaca el 16%, escuché una vez, no sé qué tan cierto sea. Listo, Daniel. Ya vamos a mirar qué número exacto. Sí, Edward. Sí, se habla mucho de temas de ángulos, sombras y la cantidad de paneles en series o en paralelo. Sí, señor.
Entonces tiene mucho que ver también lo que dice el compañero Edward, de del tema de las sombras, del tema de la inclinación, del tema de la suciedad. Eh, Estamos hablando que el panel más eficiente hoy en día llega al 20%. ¿Cuál es la meta? Llegar por lo menos al 25%. Entonces uno diría, es bastante ineficiente porque toda la radiación solar no se está aprovechando. Tenemos que tener en cuenta que esa radiación solar para nosotros va a ser infinita. Entonces, esa energía del sol es infinita. Sabemos que es finita. ¿Cuándo se va a terminar? En 5.000 millones de años. Para la vida humana que es tan efímera, la podemos considerar al día de hoy como infinita. ¿Listo? No son rentables. También a veces por el tema de la paciencia, uno a veces hace un proyecto y quiere recuperar un negocio, cualquier negocio que sea, usted quiere ya ver resultados inmediatos. Entonces hay que proyectarse a 5 años, a 10 años, a 20 años, dependiendo de las dimensiones del sistema. Solo sirve de día. Esto puede ser cierto en la parte de la generación, no tan cierto cuando tenemos un sistema que cuenta con baterías. Entonces, si nosotros tenemos un sistema donde vamos a incluir baterías, pues puede eh, fácilmente funcionar las 24 horas del día. Que también uno escucha así frecuentemente es que las baterías no cargan. El tema de la batería, sabemos que hay diferentes tecnologías, esto lo vamos a hablar en una sesión específica. Eh, Esto también ha ido evolucionando. El tema de las baterías es un punto clave en este tipo de sistemas, porque esas baterías pues hay que saberlas cargar, saberlas utilizar, no estresar la batería. Entonces, ella viene con unos ciclos de carga, pero debemos tener en cuenta que la batería va a sufrir en el momento que la cargamos demasiado o la dejamos descargar. Más en esa parte, cuando usted deja descargar la batería, esa batería pues ya no va a durar los 10 años que estaba pronosticado, sino va a durar 7 años o 6 años. Entonces no ocurre únicamente con las baterías de estos sistemas, sino también, por ejemplo, la batería del carro, la batería del celular, del computador, cualquier batería tiene este comportamiento. Baja durabilidad. Entonces tocaría mirar a qué nos referimos con durabilidad. Si es del panel, si es de la batería. Hay algunos paneles que tienen una vida útil de 10 años, otros de 20 años, otros de 30 años, dependiendo el fabricante y dependiendo la tecnología. Si es monocristalino, si es de las nuevas tecnologías bifaciales. Entonces es dependiendo de la tecnología. El tema de la capacitación. Entonces es importante que nosotros, como electricistas, pues tengamos una buena capacitación, que entendamos bien cómo funcionan estos sistemas para poder hacer un buen diseño. Entonces cada vez estos diseños se hacen prácticamente que solos y nosotros tenemos una herramienta computacional que nos va a hacer prácticamente que todo el trabajo. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener un criterio y un entendimiento del sistema para poder manejar bien estas herramientas. No sé si tengamos otro mito que se nos haya quedado por ahí por fuera. Astrid nos dice, esos cambios tan seguidos no afectan a la parte de residuos. Entonces, Astrid también nos está tocando acá un tema bastante importante, que es el tema de los residuos. Ya vamos a retomar más adelante, ahorita en esta presentación, el tema del impacto ambiental, que es importante. Es bastante eh, trascendental tener este concepto, este parámetro en cuenta. Listo, no sé si tengamos más dudas acerca de los mitos. ¿Alguien que de pronto quiera aportar algo más? Listo, hasta el momento pues hemos estado bastante activos acá en el chat, en su participación. Esa es la idea del curso.
Claro, ustedes pues tienen allá experiencias como Jonathan que ha instalado ya sus sistemas, pues nos puede aportar acá precisamente cómo le ha ido con esa instalación. Sí, Eduardo. Muchas veces el gran desperdicio de agua para hacer la limpieza a los paneles, que normalmente Exactamente. son en desiertos donde la tierra es improductiva, entonces los gobiernos lo utilizan, pero está esa problemática. Creo Claro. que el año pasado, este año, el MIT sacó un dispositivo con pulso electromagnético para que las partículas de arena del desierto se sea retirada. Pero igualmente, digamos, si por popó de los pájaros, por decirlo así, todavía queda como ese tema. Sí, O un señor. sistema que se pueda reutilizar el agua. Entonces eso conlleva un poquito como de inversión, de más inversión, pero ya hablando de los proyectos grandes como granjas solares, cosas así. Sí, señor. Ya vamos a mirar cuáles son esas implicaciones ambientales. Listo, entonces acá la mayoría yo creo que tenemos más o menos una idea de cómo funciona un sistema fotovoltaico. Acá el día de hoy, pues como es una introducción, no vamos a ir a mirar si es on-grid, si es off-grid, si es híbrido. No vamos a mirar por ahora eso. Estamos todavía en los conceptos fundamentales de entender la energía y la potencia. ¿Listo? Entonces, esto sería como una primera noción. Entonces, acá tenemos el panel solar, tenemos el controlador. Este controlador lo que está haciendo es precisamente, como su palabra lo indica, controlando acá la cantidad de energía que va a almacenar la batería, porque sabemos que la radiación solar no es constante, puede tener picos, no es lo mismo la radiación solar a mediodía que a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, entonces esto es eh, variante en el tiempo, entonces esta máquina lo que hace es eh, que cuando supere sus niveles máximos, entonces no se vaya a dañar la batería, la carga sea óptima. Luego de eso tenemos acá un inversor que va a convertir la forma de onda. Entonces acá sabemos que esto es corriente directa y esto lo transforma en corriente alterna. Eso es un inversor que tiene acá adentro pues una electrónica de potencia, un oscilador que va a transformar un generador de pulsos que va a transformar esa señal, la va a convertir en una señal alterna. Todos estos conceptos es importante que nosotros los entendamos bien, porque acá, claro, esto usted lo ve y puede, pues es fácil, usted dice, solamente es conectar, así como dice el diagrama. Entonces, lo importante también es entender conceptualmente cómo está funcionando para usted poder optimizar y poder ofrecerle a sus clientes mejores opciones. Entonces, en el tema de los controladores, hay en el mercado eh, infinitas soluciones para diferentes tipos de problemas, lo mismo los inversores, las baterías. Entonces, si nosotros entendemos bien el concepto, va a ser mucho más fácil tomar una decisión de cuál elemento es mejor para nuestro cliente o para uso propio. Y ya finalmente, pues hacemos la conexión como si estuviéramos conectados a la red. Así de sencillo es. Entonces, a lo largo del curso vamos a mirar cómo funciona el panel, cómo funciona el controlador, la batería, el inversor, cómo hacemos esos cálculos, cómo dimensionamos acá las cargas, si es un sistema aislado en una finca, si es un sistema acá en la ciudad que está conectado a la red. Esa es la idea, que miremos de manera pues global cómo es que funcionan estos sistemas. Listo, no sé si tengamos alguna observación ahí con esta gráfica. Profe, yo, Señor, profe, la parte del controlador también maneja de que, digamos, si él detecta que las baterías ya están, o sea, como llenas de corriente eléctrica, él corta el fluido del panel a la batería o eso no lo hace el controlador. sí señor, precisamente es para lo que está diseñado.
Claro, la batería cuando ya está cargada, el controlador dice ya está cargado, ya pues no la carguemos más. Precisamente esa es la función del controlador. Esto usted pues lo puede calibrar, usted lo puede eh, manejar de manera remota, ahí pues de diferentes rangos de precios. Lo que les decía, cada vez estos sistemas pues van a ser más autónomos. Entonces, depende del presupuesto que usted tenga para monitorear cómo está funcionando esto. También el tema de la frecuencia. Entonces, Profe, la otra pregunta. frecuencia tiene que ir acoplada a la frecuencia de la red en un sistema donde esté conectado, que sea on-grid, que esté conectado a la red. Entonces, el tema de la frecuencia, el tema de la tensión, el tema de la corriente, todo eso tiene que ir monitoreado por el controlador, que puede ser también otro elemento externo. No solamente que mida acá el tema de las baterías, sino también acá el funcionamiento del panel, el funcionamiento del inversor en diferentes etapas del sistema. ¿Algo más? ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Ay, la Sí, compañera. Jason. Siga, Jason. Ya le doy la palabra a Duan. ¿Por qué aparece la casa a lo último? O sea, ¿hay que está alimentando lo que es las luminarias de la casa o qué? O sea, en el diagrama aparece al último, ¿sí? Ah, no. O sea, quiere decir que pues estos elementos están dentro de la casa. Ah, ok. La nevera, la lavadora, el televisor, el bombillo. Mire que todo esto acá en esta línea, la línea amarilla, nos dice que es, voy a expandir esto un momento, nos dice que es de corriente directa, la parte amarilla, y la parte roja nos dice que es de corriente alterna. Entonces, la mayoría de lo que nosotros utilizamos en la casa es de corriente alterna. Sin embargo, hay algunas instalaciones donde usted conecta directamente desde el panel y no pasa por el inversor algunas cargas. ¿Qué cargas pueden ser de corriente directa? La iluminación, pero tiene que usted cuando vaya a comprarla, que específicamente le diga es de corriente directa. Un televisor, un computador, pero tiene que en sus especificaciones decir conécteme a corriente directa. Entonces ya es un mercado un poco más exclusivo, un poco más particular para no hacer esta transformación. Entonces, claro, yo diría, los elementos que funcionen con corriente directa, conectémoslos directamente acá desde el panel solar sin necesidad que pase con el inversor. O sea, que salga el controlador y de una vez. Entonces, en algunas instalaciones rurales se hace eso, en el tema de de la parte de iluminación, o donde tengan de pronto un motor de corriente directa. Pero ya son instalaciones que son un poco más particulares. Sí, Luis. Perdón, Duan. Espere porque Duan había y ya le doy la palabra, Luis. Profe, la pregunta que yo tenía era si eso influencia el panel o cómo te explico, lo ancho del pan para recibir la carga como tal. No le escuché bien, Duan. Escríbame ahí porfa en el chat. Mientras tanto, escuchamos a Luis. Profe, una consulta. Señor. En cuanto a la parte del controlador y el inversor, hay unos que vienen unificados, ¿sí? Sí, señor. Controlador e inversor vienen inmersos en el mismo. Ujú. ¿Qué tan eficientes son en este tema, digamos, tener los dos en uno solo o ideal sería por separado tanto controlador como inversor? Dependiendo del presupuesto que tengamos, porque en el mercado pues hay marcas de marcas. Entonces, no sería lo mismo, digamos, un inversor ABD o un Schneider, que pues son costositos, pero sabemos la garantía que tienen, la trayectoria que tienen. Entonces, en el mercado hay de todo. Toca mirar entonces que para nosotros qué es lo más viable, que sea bueno, bonito y barato. Ok. Ya después miramos un poco esa parte, ya cuando miremos
elemento por elemento, vamos a mirar cuáles son las marcas y qué hay en el mercado. Sí, John. Una pregunta, profe, Señor. sencilla. ¿De cuánto sería el presupuesto para una casa funcional normalita? 2 televisores, una nevera, algo así normalito. ¿Cuánto es el presupuesto del, como usted dijo, bueno, bonito y barato? Pues tocaría ir a mirar a ver eh, cuánto suman esas cargas. Digamos, el promedio acá en Bogotá de una casa estrato 3 es de 8 kilovatios hora. El consumo energético diario es un poquito menos. ¿Ahí? Estamos entre 7 y 8. Si tomamos en 20. cuenta esos números, eso nos diría, vaya y compre 5 paneles. Entonces usted va y compra 5 paneles, usted va y mira en el mercado cuánto vale cada panel. Digamos que valga 700.000 pesos. Entonces vaya haciendo cuentas. Si usted quiere conectarse a la red o no quiere conectarse a la red, si quiere comprar baterías o no quiere comprar baterías. Entonces esa es la idea del curso, que vayamos mirando qué necesidades tenemos y qué vamos a comprar. Entonces, ¿compramos Profesor, unas baterías o no? Toca mirar a ver si es viable o le sale más económico seguir en el suministro de la red. Toca mirar. profesor, una pregunta. Señor, El tema de conectarse o no conectarse a la red, acá en Colombia, qué tan legal podrá ser en caso de que, pues, que la gente empiece a instalar paneles, pues sin informarle al operador de red o cómo es eso acá en Colombia, si ahí eso se puede hacer. Nelson tocó un tema bastante crítico. Estábamos hablando precisamente allá en la universidad de este tema con personas que han trabajado en la CREC y la parte legislativa es bastante tediosa por el tema de los tiempos de aprobar artículos y aprobar leyes. En este momento es bastante a a nivel residencial que usted se conecta a la red, no le va a salir tan viable, no le va a salir rentable, porque le toca sacar unos permisos. Usted tiene que garantizar que esa energía que usted va a suministrar a la red sea de excelente calidad. Entonces no podemos ir a conectarnos, decir, no, me está sobrando tanta energía, entonces yo la quiero vender, porque tampoco está estipulado el precio. Entonces tocaría mirar hacer el negocio directamente con la empresa y mirar, pero esto está en desarrollo, está todavía en desarrollo y no es tan fácil. En otros países sí ya están muchísimo más avanzados y esa conexión es más fácil. Luis, regáleme un segundo de silencio acá al micrófono y ya le doy la palabra. A nivel industrial es más fácil, porque ya la energía ya está, es un poco más grande, esa cantidad de energía, entonces ya usted como productor ya puede hacer una conversación allá, ya puede hacer un negocio y ya como que le paran más bolas, porque ya es una cantidad de energía más considerable. Por ejemplo, en las azucareras, acá en el Valle del Cauca, hacen eso. Tienen eh, exceso de energía por el tema de la biomasa con la caña de azúcar y ellos tienen exceso de energía y ellos venden esa energía. El tema también es un tema ético y también de conflictos de intereses ahí, porque sabemos que así funciona la política acá en el país. Porque sabemos que cuando usted está quemando esa biomasa, usted está emitiendo toneladas de dióxido de carbono y no está pagando ese impuesto al carbón. Entonces es bastante crítico eh, esa parte. Sí, Profe, Nelson. profe, yo. Señor. Profe, pues respecto a ese tema de la cuestión de conectarse a la red,
Pues digamos que lo que yo tengo así que yo pues he documentado, Sí, señor. comentado, es que, por ejemplo, pues lo que es la parte, digámoslo así, que como el monopolio pues de toda la vida de las empresas de energía eléctrica, que como todo en nuestro país, pues es difícil, digamos, como tumbar ese monopolio como tal, porque pues cada uno podía con estas nuevas tecnologías suministrarse su propia corriente eléctrica, su energía para sus viviendas, pero entonces ellos le ponen, las empresas le ponen mucha traba, pues porque sencillamente es un dinero, es un recurso que ellos empiezan a dejar de recibir y pues si eso se vuelve, digamos, como que todos los hogares empiecen a tener sus paneles solares, pues obviamente el monopolio de las empresas de energía pues se va a terminar y de pronto eso es lo que ha de pronto empezado a luchar lo que es la parte del gobierno y muchos organismos pues para que no las empresas digamos que no pongan tantos tabús, porque ellos lo que ponen es muchos tabús para que uno pueda conectarse a la red y venderles energía, porque para ellos eso no es rentable. Entonces, por eso ponen tantos tabús en ese tema de conectarse a la red. Sí, claro, y es contradictorio porque sale el presidente a dar sus discursos de decir, bueno, vamos a volver este país totalmente eficiente en el tema energético. Sale también el ministro de la CREG a decir, a decir que necesitamos para el 2050 ya tener emisiones ceros. Y ya vienen empresas o vienen así la gente del común a tratar de acoplarse a estas ideas y se encuentra todo tipo de trabas. Entonces es un discurso bastante contradictorio y es difícil pues de cumplir esas metas si seguimos con esas contradicciones. Voy Sí, a leer acá la pregunta de Duan. Dice, la pregunta es, ¿importa el metraje del panel para recibir la energía? Sí, señor. Depende del área, no es tanto de los metros, sino del área, es un área que va... Yo le podría sacar de dudas sobre el tema de la inyección Sí, señor. y el tema cómo están pagando eso. En el norte de Santander sí ya se volvió negocio, ya hay como más de 5 o 10 empresas particulares creadas de la nada instalando sistemas fotovoltaicos con posibilidad de inyección a la red. Digamos, con Norte de Santander, que es Centrales Eléctricas del grupo PM, paga el kilovatio por inyección, lo paga a 308 pesos, que ese es el costo de generación. Lo importante es que cuando se haga el diseño, se tenga en cuenta la carga de día y como la carga de noche, para cuando la idea es que usted genere más de lo que usted consume en el día, para cuando hagan la lectura de lo que usted inyectó y consumió, usted el recibo le quede cero. Y acá en Cúcuta, eh, muchas personas que han instalado la electrificadora les paga 500.000, 700.000 pesos, según el kilovatio que usted inyectó, pagado a un precio de 308 pesos, ¿sí? Eso ya está establecido por la CREP, creo que del 2018, el concepto de tarifa y cómo lo debe pagar las electrificadoras. El proceso para que usted le instale en el medidor bidireccional con central eléctrica de Norte en Santander, ahorita el procedimiento es rápido. Lo malo es que como todavía existe mucho técnico o profesional en la parte eléctrica que no se retroalimenta, no consulta, lo que hacen es que instalen el sistema y se van. Y el cliente confiado de que al siguiente mes la factura le va a bajar. Porque es que si usted no cambia el medidor a bidireccional y hace el respectivo papeleo con la electrificadora, jamás le van a pagar el kilovatio y ese kilovatio, esa energía que usted inyecta a la red con un medidor convencional, lo que va a hacer es volver loco el medidor y va a generar una lectura, pero en contra del usuario. Sí, claro, va a resultar es pagando. Sí, y eso se ha evidenciado. Yo trabajo en eso y se ha evidenciado demasiado. Y uno va y evalúa el caso porque pues, yo he hecho inspecciones y uno dice, no, pero es que usted tiene que cambiar el medidor bidireccional, pero ¿cómo así? Pero el que me instaló los paneles ya se fue. Y yo, no, búsquelo, dígale que falta el papeleo del RETI, falta el papeleo con la electrificadora. ¿Qué es lo que pasa? Es también muy importante que cuando usted va a instalar un sistema fotovoltaico con inyección, es que validen la capacidad de inyección que tenga el transformador, porque los transformadores son pues compartidos con 80 usuarios, 100 usuarios, y eso tiene una capacidad de inyección.
Si usted, un ejemplo, sí, mi electrificadora de mi ciudad sí están permitiendo, están pagando a 300 el kilovatio o a 500, depende pues de la electrificadora, ¿sí? Si usted va a hacer el papeleo y justamente el transformador donde usted está su casa ya está lleno, no le van a permitir inyectar. Entonces ahí pues se cae todo. Sí, Y claro. bueno, Entonces usted antes de diseñar el sistema tiene que tener en cuenta todos esos factores. sí, pues sí, Eh, ese era mi aporte. Listo, Eduard. Ahorita, Una pregunta al señor. compañero que acabó de hablar. Al compañero. Compañero, digamos en ese caso, pues dos preguntas tengo, ¿no? Perdón, Jason, lo interrumpo, qué pena. Es Sí. que ya estamos acá al límite del tiempo. Ah, bueno. Entonces, tomémonos el descanso, ya que se va a cortar la llamada, y ahorita retomamos con su pregunta que le va a hacer a Eduard, ¿listo? Les voy a compartir, les voy a ir compartiendo. Ya ahorita también le doy la palabra a John, a Luis Guillermo, ya vamos resolviendo todas esas dudas. Les voy a compartir el link de la asistencia. En este link tenemos 5 preguntas, entonces para que la vayamos llenando, ¿listo? Ahí les comparto. Obviamente el link No, solamente se los voy a compartir acá por la llamada para que no lo compartan ahí por el grupo. ¿Listo? Entonces acá en el momento hay 37 personas, entonces para que vayan llenando ese formulario. Ahorita en la segunda parte también se los comparto para las personas que de pronto están ahí conectados pero no están poniendo atención. Les comparto nuevamente el link. Entonces, son las 7, nos vemos a las 7:10. Ya para retomar estas ideas.
Listo, ya, ¿cómo les fue con el formulario? ¿Ya lo llenaron? Me puso el nombre malo. Igual yo, ¿Qué pasó? Lo llené y me apareció el nombre malo. igual a mi profe. ¿Cómo así el nombre malo? Que decía apellidos y nombre completo. Sí, eso era. Pero salía en rojo. Ah, no importa, no importa, Ah, ok. no importa. ¿Las respuestas sí de las otras preguntas bien? Ahí salían también las respuestas. Así que vamos a mirar eso ya con más calma. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo bien las diapositivas, si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, vamos a ver, está Edward, sí. Creo que era Luis el que estaba al turno de las preguntas. Sí, señor. Listo, Luis. Recuérdenos cómo era la pregunta. Que le quería preguntar pues, al compañero Eduardo, que es el que ahorita está trabajando pues, en el tema. Digamos que pues yo tengo ya la instalación hecha pues como la estábamos visualizando ahí con el compañero y el profe. Digamos que eso se puede, que yo en vez de pasarle energía a la red, venderle la energía a la red, ¿le puedo vender energía al vecino? Esa sería la primera pregunta, o sea, ¿qué repercusiones tendría eso si pasara, ¿no? Y la segunda es si los equipos, en el caso del inversor y el controlador y estos aparatos, no sé si eso se puede monitorear, digamos, conectado al internet o algo así, para de pronto pues tener como un mejor control de eso, compañero. Gracias. Listo, la primera parte, ya le doy la palabra a Edward. La primera parte de comercializar la energía, eso sí está prohibido. Usted tendría que declararse como un productor de energía eléctrica para poder comercializarla. Entonces esto conlleva una parte de papeleo, una parte ya legal, una parte administrativa. Entonces esto no se puede hacer. La otra parte sí, claro, estos sistemas cada vez pues son eh, remotos, se pueden controlar a distancia, pero pues ya depende también del presupuesto que usted tenga para hacer esto. Listo, Eduardo, no sé qué opine su merced de esta parte. Igualmente, como dijo el instructor, es ilegal, pero pues usted sabe que hay momentos que se puede, ¿no? Un ejemplo, que el vecino suyo no le instale el medidor porque no cumple con distancias de seguridad y nunca le van a ilegalizar el sitio, pero él tiene comprado ahí y necesita luz. Y si el vecino está aislado, usted le puede pasar luz al vecino. Lo que pasa es que si su sistema está combinado con la red, de cierta manera, usted le está pasando al vecino que está aislado, o sea, no está sin medidor. Pero si usted está conectado con la red,
una parte de esa inyección se va para la red y a usted le van a hacer una visita, los de control pérdidas de su electrificadora, y cuando hagan la revisión se van a dar cuenta que usted está inyectando y le van a generar una multa. Sí, claro, estas multas pueden ser multas eh, monetarias o pueden ser multas legales. Se puede incurrir ahí en delitos y puede hasta tener que ir a la cárcel a pagar estos delitos. Profe, Señor, pues en caso de que no sea el vecino, sino que uno simplemente instale sus paneles a un circuito determinado de la casa, pero no tiene un medidor bidireccional, ahí también incorrería como en delito que no, Bueno, señor, no, porque ya son cargas propias, ya es su sistema autónomo, ya usted no está conectado a la red, ah, ya es un sistema aislado. no había problema. No, señor, no hay problema. Bueno. Que es lo que usualmente se ve en las partes rurales. Profe, disculpa, Señor, pero en ese caso, digamos, usted instala un sistema fotovoltaico en una parte residencial y a la hora de usted, digamos, entrar en funcionamiento, si usted no tiene un medidor bidireccional, muchas veces pasa de que eso que está tratando de inyectar a la red, el medidor se lo toma como una carga y se le suma a la lectura en medidores electrónicos. Y en medidores electromecánicos, que son los de disco, trata de frenar el disco, trata de frenar el medidor. sí, señor, lo que nos estaba diciendo ahí, Edward. Entonces usted por hacer más está haciendo menos, porque, pues claro, usted lo que quiere es pagar menos, y si no hace, y si hace una mala conexión ahí, o hace la conexión y usted no pide permiso, el permiso pertinente, pues está incurriendo ahí en faltas y también en temas de que el sistema no está funcionando como debería. Claro, por eso es que en ese caso, cuando se hace un proyecto de ese tipo, por eso se llama, o sea, como bien se dice, se llama proyecto porque hay que presentarlo, ¿sí? Ante la comercializadora de energía para poder, digamos, ellos crearlo a usted como una frontera comercial, porque usted ya como proveedor de ellos se vuelve una frontera comercial donde ya le tienen en cuenta lo que consume versus lo que usted le entrega a la red para hacer un balance a la facturación mensual, ¿sí? Sí, claro, y usted también hace un negocio, ellos pues no le van a comprar al mismo precio lo que ellos están vendiendo, Sí, claro, es correcto. que sería pues lo que uno esperaría, pero no funciona así. No, así no funciona porque pues obviamente, digamos, el kilovatio generado, digamos, por una electrificadora, pues viene desde la generación, desde la transmisión, ¿sí? Hay muchos factores por los cuales llega al precio, digamos, que ya lo comercializa. Sí, señor. Sí, claro. Pero igual, usted cuando está haciendo su instalación también está haciendo una inversión. Entonces, de pronto la inversión de ellos dirán, no, mi inversión es más grande por temas legislativos, por temas de equipos, por tema de mantenimiento. Entonces, pueden llegar a un acuerdo. Listo, les compartí ahí nuevamente el enlace para que llenen la asistencia. Tenemos en el momento 39 personas, han llenado la asistencia 29. Entonces, para que no se les olvide, porque ustedes vienen acá y después no sé quiénes vinieron, quiénes no vinieron. Uno tiene pues retentiva de algunas personas, las que de pronto más participan, pero de pronto hay personas que no participan tanto, entonces me queda más difícil. Bueno, ya que estamos hablando de este tema de la participación y de la asistencia, la vez pasada yo revisé el listado oficial que teníamos y revisé la encuesta que ustedes llenaron y solamente pues habían dos personas que no estaban en esa lista, el resto pues todo bien. Esas dos personas era Oscar Duarte, no sé si de pronto esté presente acá, y la otra persona era, no me acuerdo el nombre, pero él tenía era el inconveniente de que ya había hecho el curso, ya había hecho el curso. Pues las personas que ya hicieron el curso, perdón, señor Cacayo, las personas que ya hicieron el curso, pues obviamente no pueden hacerlo dos veces.
Si quiere tomar Si el quiere curso, tomar el pues curso, bien, pues bien. pues obviamente el Pues obviamente el certificado no. certificado no. Sí, John, Sí, John, siga. siga. Listo, entonces vamos a seguir acá con la presentación. Esto pues a lo largo del curso vamos a seguir hablando de cada uno de los elementos. Esto pues tiene hartas eh, cosas de qué hablar, entonces vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Eh, pues nos hemos dado cuenta que pues hay personas acá con bastante experiencia, con bastantes nociones de estos sistemas, otras no tanto. Entonces esta parte vamos a tener un poco más de paciencia, los que ya tienen estos conceptos claros. Hay otras personas que están un poco más en el nivel básico, entonces vamos a recordar estos conceptos, ¿listo? Entonces, acá vemos una imagen donde diferenciamos la corriente continua de la corriente alterna. Entonces, cuando nosotros utilizamos el sistema fotovoltaico, acá lo que nos llega es corriente directa. Sabemos que lo que viene de la red es corriente alterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna? Que la corriente alterna pues va cambiando en el tiempo, tiene esta forma sinusoidal debido a su generación, a la forma en que se genera. Entonces acá vemos el generador es circular, en ese movimiento circular se va generando esta onda sinusoidal. En la corriente continua, pues tenemos todo este tipo de elementos. Entonces las baterías hacen parte de la corriente continua. Entonces estos ya son procesos químicos de diferentes tecnologías. Hay baterías de plomo, hay otras de iones de litio que son las más modernas. Estas son una fuente de energía continua. Entonces vemos acá las pilas, vemos su símbolo ya en la teoría de los circuitos eléctricos. Entonces vemos que la pila se simboliza de esta manera y hay diferentes formas de conectarla. Esta parte es importante a la hora de hacer las conexiones allá en los sistemas fotovoltaicos. Se pueden conectar en serie y se pueden conectar en paralelo. Esto, como les decía, para las personas que de pronto están ahorita no tan familiarizadas con la parte de estos sistemas fotovoltaicos. Si tenemos una pila de 9 voltios y una de 1.5 voltios, si la conectamos en serie, ¿cuánto nos daría? 10.5. 10.5. 10.5. Exacto, sí. Si la conectamos en paralelo, ¿cuánto nos daría? Se suman las corrientes. ¿Cuánto sería la tensión si conectamos esas dos pilas en paralelo? Se mantiene prácticamente el mismo voltaje. ¿Qué sería de cuánto? 5.2 más o menos. Esta es de 1.5 y esta es de 9 voltios. 1.5, 9 voltios, sí. ¿Cuál sería la tensión? ¿El 9? No, si están en paralelo se mantiene la tensión y se suman las corrientes. O sea que ¿cuánto sería la tensión si ponemos estas dos pilas en paralelo? 1.5. Se mantiene el voltaje, pero se suman las corrientes. Voltaje sería 1.5. No, pero no estamos midiendo corriente porque el sistema está abierto, o sea, no hay corriente, no Abierto. hay carga, solamente estamos midiendo en vacío. Entonces, en Ah, vacío, si la conectamos en serie, claramente es sumar 9 más 1.5, entonces nos daría 10.5. Eso en este caso, vean, en serie. En paralelo, ¿cuánto nos daría? Yo creo que predomina la de 9. Nelson nos dice que 9. Sí. ¿Sí? ¿Qué El dicen los voltaje demás? sería dividido. ¿Qué dicen los demás? Luis, Sería dividido. dividido. ¿Se dividen los voltajes?
Listo, entonces acá claramente seguiría predominando la batería de 9 voltios, porque está conectada en paralelo. Entonces, si venimos y medimos con el multímetro, nos va a dar 9 voltios. ¿Qué es lo que está haciendo la pila de 1.5 voltios? Ayudándole a la de 9 que se descargue, que dure más, que se descargue más lentamente. Pero la tensión predomina que es la más alta, la de 9 voltios. ¿Sí? Entonces son concepticos, son cosas que debemos tener en cuenta. Estas pilas, ¿se acuerdan las pilas de los celulares antiguos que tenían este comportamiento? ¿Por qué pasaba esto? Que se inflaban y se estallaban. Sobrecarga. Esa es una causa, la sobrecarga. Se sobrecargaba por el exceso de líquido. No tanto de líquido, sino de gas. Esto tiene un proceso químico que cuando usted estresaba la pila, la dejaba descargar o la cargaba demasiado, eh, tenía unos residuos que eran gaseosos y se iba inflando esa pila. Entonces, esto pues ya no se ve, esto lo veíamos hace que 15 años, 20 años, 10 años, ya ahorita no es tan común. Entonces, esta tecnología ya ha ido evolucionando, ya ha ido mejorando. Ya las pilas no tienen ese comportamiento. Entonces, es importante notar que esa evolución va haciendo que el sistema sea más eficiente. Entonces, tengamos en cuenta que estas pilas son una fuente de corriente directa. Entonces, corriente continua y corriente alterna. ¿Cuáles son las fuentes más tradicionales de corriente alterna? La que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces tenemos la energía nuclear, la energía eh, térmica, la energía eólica, la energía hidráulica, la energía química, que saca de la gasolina, del gas, del diésel. Entonces, haciendo un recorderis, ¿cómo funcionan estas tecnologías? ¿Cómo funciona esta tecnología de la nuclear, de la energía nuclear? Y genera vapor y va a a una caldera Con, y mueve una turbina. Exactamente. Entonces, calentamos agua, con mercurio. ese vapor de agua hace que la turbina se mueva y ese movimiento genera electricidad. O sea, es una conversión de energías. Pasamos de la energía química del plutonio, del uranio, a la energía cinética de la turbina a pasar a la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, pues nosotros la volvemos y la convertimos en energía térmica cuando utilizamos una plancha, en energía lumínica cuando prendemos un bombillo, en energía mecánica cuando utilizamos un motor. Entonces siempre es un ciclo de energía. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo funciona esta de acá? Que es una térmica. Profe, de la nuclear no hay acá en Colombia, ¿cierto? Nuclear no No. hay en Colombia, no señor. A gran escala no. Sí, sí, es verdad. Esta de acá, Esa quema de carbón pasa por el boiler, combinación con el agua y calor, genera vapor, pasa por una turbina y ya. exactamente. O sea, el mismo principio que la de nuclear. ¿Qué es lo que cambia? Material radiactivo y el otro pues solamente carbón, pues que efectivamente daña también el medio ambiente porque seca los ríos, que eso pasa acá en San Cayetano, norte de Santander. Entonces, entre estas dos, ¿cuál sería la más limpia? ¿La nuclear o la de la Pues térmica? que en Japón, pues yo creo que la nuclear porque ya hay muchos métodos para que no contamine o eso se controle, cuando hay un ejemplo que no pase lo de Chernobyl. O lo Listo, que pasó en Japón que echaron agua por el terremoto, que hubo una alarma, pero ellos pudieron controlar esa falla por el terremoto. listo. Digamos las personas que de pronto tengan el tiempo y la disposición, hay un documental de lo que está diciendo ahí el compañero del accidente de Chernobyl. Entonces, si lo quieren ver, o hay también documentales más corticos ahí en YouTube, el que les estaba diciendo está en Netflix, que es como de 5 capítulos, un poquito más largo, pero ahí vamos a entender más o menos el funcionamiento de estas plantas.
Y ahorita vamos a mirar el tema de la contaminación. Este eólico, ¿cómo es el principio de funcionamiento? El viento. El movimiento. Ujú. Entonces, el viento mueve el aspa y ahí se genera la electricidad. Lo mismo acá con la hidráulica. Tenemos acá turbinas de vapor, acá tenemos turbinas hidráulicas, que es lo mismo. Pues obviamente mecánicamente van a tener diferencias, pero el principio es el mismo de movimiento. Y acá lo que tenemos es una combustión, bien sea de gas, bien sea de diésel, bien sea de gasolina, también para generar ese movimiento. Todos estos eh, turbinas, todas estas aletas van a ir conectadas acá en esta parte. Entonces esto es un generador y acá la salida lo que vamos a tener es precisamente esto que estamos viendo acá, corriente alterna. Entonces observemos que es muy diferente al principio de funcionamiento del panel. Acá no tenemos ningún panel, porque el panel es otro principio físico que convierte los fotones em, en una diferencia de potencial, en una tensión, en un voltaje. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. De todas estas fuentes, ¿cuál podríamos poner como la más limpia? De la que tenemos acá, incluyendo la fotovoltaica, antes de ver la tabla ahí organizativa. La ¿Cuál, eólica. cuál ponemos en primer lugar como la Sí, más limpia? La eólica, profe. La eólica, dice Daniel. La de viento, profe. Jamie dice que también la de viento. ¿Quién La más? hidráulica también estaría entre las limpias porque pues es un paso Ahí del el agua. agua. La del Sí. agua, sí. Ujú. O sea, ¿no ponemos en primer lugar la fotovoltaica? Bueno, Partiendo de cuál sería más limpia, sería la fotovoltaica. ¿En qué Y la lugar ponemos la fotovoltaica fotovoltaica? a los paneles sí, la genera impacto sería la en los residuos. La fotovoltaica, yo diría, profe, por los residuos del compuesto de las baterías, pues, dependiendo del tipo de batería que usen. ¿En qué puesto la pone usted, Daniel? En el 2, ¿En el 2? Listo, bien. yo colocaría en el 3, En el 3 dice Eduardo. porque la geotermia no está acá, falta la geotermia. Falta la geotérmica, sí. Listo, entonces miremos la tabla. Esta tabla, pues. Eólica, eh, agua. Listo, miremos la tabla. Entonces tenemos acá de la que menos contamina, perdón, de la que más contamina a la que menos contamina. Entonces creo que todos estábamos de acuerdo que la más contaminante es la del carbón. Entonces las emisiones por un kilovatio hora de energía son 820 gramos de dióxido de carbono. O sea, la más contaminante, sí es bastante intuitiva. Luego sigue el gas natural de ciclo combinado, que sigue siendo pues bastante contaminante, 490 gramos por kilovatio hora. La biomasa, lo que les estaba contando, es bastante también contaminante, estamos hablando de 230. Y luego sigue la solar. O sea, la solar, dentro de la que vimos acá, pareciera que fuera la más contaminante, excepto con la de carbón. O sea, es más contaminante que la eólica, que la nuclear y que la hidráulica. 48 gramos por kilovatio hora. Luego sigue la térmica, la geotérmica, que nos estaba comentando ahí el compañero, la hidroeléctrica, la eólica y la nuclear. O sea, la nuclear en este orden de ideas sería la más limpia. Entonces uno diría, ¿por qué la solar es tan contaminante? Entonces hay varios factores. Porfa, el micrófono, les voy a silenciar acá. Cuando vayan a intervenir, yo les doy la palabra. Entonces, por el tema de los residuos que estaban diciendo ustedes, por el tema de la fabricación.
Entonces, en el momento que vamos a fabricar esos paneles, esa industria es bastante contaminante. La extracción del silicio, el procesamiento de los materiales, esa industria es bastante contaminante. El tema también de las baterías cuando ya terminan su vida útil, ¿dónde guardamos esas baterías? ¿Dónde guardamos esos paneles que ya no sirven? El tema del transporte. Cuando se transportan esas celdas fotovoltaicas a todo el mundo, digamos que desde China, ese transporte pues eh, es costoso y es contaminante. El tema de la limpieza, lo que ustedes estaban hablando, de cuánta agua necesitamos en una granja solar para limpiar esos paneles. Todo eso está contemplado ahí y tenemos este número de 48 gramos por kilovatio hora. Obviamente, pues va a ser muchísimo mejor que 820 gramos en el caso del carbón. Entonces tampoco es para que satanicemos ninguna de las fuentes, sino que estemos conscientes de cómo funciona y pues no nos digamos mentiras, por decirlo así. Em, Acá pues ya la hidráulica, la eólica y la nuclear ya tiene índices muchísimo pues más bajos. ¿Listo? ¿Qué opinamos de la tabla? ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? Yo, profe, Señor. bueno, primero de las que priman acá en Colombia es la de gas natural y la de hidroeléctrica, ¿cierto? Sí, señor. 70% hidráulica y el resto del porcentaje pues distribuidas en las que vemos ahí. Bueno, profe, yo sí quedé bastante sorprendido con la nuclear porque al suponer que era nuclear con todo ese tipo de químicos, imaginé que era un poco más contaminante para el medio ambiente. Claro, en el momento que a usted se le salga esto de control, se vuelve pues súper peligroso. Por eso les decía que miraran el documental este de Chernobyl. Claro, cuando usted no lo maneja bien, eso se vuelve un desastre. Lo que pasa es Cuando que usted lo maneja bien, pues está bajo de los rangos. Acá obviamente también va a haber residuos. Usted tiene que guardar ese plutonio en unas bóvedas y en unas fosas especiales a gran profundidad. Eso también tiene un costo. Pero estamos hablando de emisiones. Esto no va a tener emisiones. Esto va a tener es radioactividad. Estamos hablando acá de emisiones de dióxido de carbono, que es diferente a la radioactividad. sí, sí, profe, lo que pasa es que si ya, digamos, miramos el impacto ambiental como tal, pues ahí ya cambiaría como el orden del listado, porque por ejemplo en el caso de las hidroeléctricas, así como pasó con estas bellezas de Hidroituango, que secan ríos o cambian los cauces o modifican, digamos, el agua en los bosques y en las selvas, pues es también un impacto grande ambiental generan en ese caso, ¿no? Sí, claro, acá estamos mirando, son las emisiones, pero el impacto ambiental es otra cosa. O el impacto social, porque allá en Hidroituango también hicieron esas represas encima de unas fosas comunes. También cuántas especies eh, no se eliminaron ahí. El tema económico también de las personas que vivían. Entonces, no, tiene diferentes impactos, impacto económico, impacto ambiental, impacto social. Sí, Eduardo. Con el tema del Ministerio de Energía y Minas, van a incentivar en Nariño como hay actividad eh, de volcanes, van a colocar la geotérmica. Sí, señor. Entonces sería bueno, digamos, para el gremio de electricistas, que nos vamos empapando en el tema de este manejo de geotérmica, pues va a haber mucho necesidad de esa mano de obra, gente capacitada para estas áreas. De la parte de la geotérmica, que cómo Sí. funcionaría, cómo es el principio de funcionamiento de la geotérmica. Ujú. Igual que esta, ¿no? La cual, la eólica. Ese calor de la tierra, del centro de la tierra, pues nos va a servir para calentar agua Ah, y también, sí. con turbinas de vapor. O sea, es este mismo principio. Sí. Ujú, sí, señor.
Listo. Miremos a ver porque vamos como un poquito colgados acá de tiempo, pero bueno, no importa. Acá ya algo más técnico de cómo funciona el panel. El panel es una combinación de materiales semiconductores, al igual que los que ya vieron el curso de electrónica básica o han visto cursos en el SENA relacionados con electrónica, van a entender más fácil esto porque es muy parecido a cómo funciona un diodo, cómo funciona un transistor. Es una unión de silicio dopado con material tipo negativo y el otro con material tipo positivo. Hay una recombinación acá de huecos debido a la estimulación acá de los fotones de la energía solar. Entonces, la energía solar tiene un espectro electromagnético que quisiéramos aprovecharlo al 100%, solamente estamos aprovechando el 15 o el 20%. Por eso estos paneles están en ese rango de eficiencia, en un promedio del 20%. Esto también pues va a producir calor. Ese calor quisiéramos aprovecharlo. Hay unos paneles especiales que son un poco más costosos que aprovechan tanto la luz como el calor. Hay otros que están diseñados solo para luz y otros para eh, calor, que son los paneles termovoltaicos. Entonces acá es una recombinación de cargas positivas con negativas. Acá vemos la estructura, esto lo vamos a ver más al detalle cuando analicemos los elementos uno a uno. Acá tenemos pues la estructura del panel y cómo se divide. Entonces esto es un arreglo solar donde tenemos la sumatoria de paneles. Estos paneles los podemos conectar en serie, podemos conectar en paralelo según la necesidad. El panel tiene también una subestructura a la cual llamamos la celda solar. Entonces acá tenemos el panel y cada uno de estos cuadritos es la celda. Más adelante miraremos qué tipos de paneles existen y cuáles son sus especificaciones técnicas, al igual que los inversores. Hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes tecnologías, de diferentes gamas, que vienen unos más sofisticados que otros. También lo vamos a revisar más adelante con más detalle, al igual que las baterías. Las baterías pues han tenido una evolución a lo largo del tiempo que cada vez pues son más eficientes y más autónomas. No toca estar tanto al pendiente de la carga y la descarga. Listo, entonces acá ya volvemos al tema de la energía para hacer acá unos cálculos ahorita numéricos. Lo que estábamos hablando de la transformación de la energía. Importante que nosotros tengamos eso bien presente porque esto nos va a ayudar para entender muchísimo mejor todos estos sistemas de los que hemos hablado. Entonces, acá tenemos la energía radiante, la que utilizan las plantas para la fotosíntesis y la que vamos a utilizar acá para los paneles solares, la energía gravitacional, la energía potencial, la energía cinética relacionada al movimiento, la energía potencial relacionada a cómo funciona, por ejemplo, una represa hidráulica. Represamos el agua y eso se convierte en energía potencial que en cualquier momento usted la puede utilizar. La energía química de las pilas, la energía térmica, procedente ya sea del sol o procedente acá del fuego, la energía eléctrica que se va a comportar como un vector energético, ya vamos a mirar qué es esto de vector, la energía nuclear, que como su nombre le indica se hace a través del núcleo de estos elementos del uranio. Eh, y las energías no renovables, tenemos acá el carbón, el petróleo, la gasolina, todos sus derivados, que son pues bastante contaminantes y es lo que queremos pues eliminar. Entonces ahí está la definición para que vayamos repasando estos conceptos. Entonces acá lo que les decía del vector energético, la electricidad se comporta como un vector porque es como el medio, es el medio de transporte para
transportar esa energía. Entonces acá nos muestran de dónde viene, que pues tiene diferentes fuentes, lo que hemos visto, el sol, el viento, el agua, los combustibles fósiles, y se utiliza pues de diferentes maneras, pues la más tradicional es a través de las redes eléctricas en corriente alterna. También hay transmisión en corriente continua, eso también se utiliza en otros países. Acá en Colombia utilizamos más la corriente alterna en su gran mayoría. Hay otros también vectores energéticos como es el hidrógeno, también eh, ahorita se está utilizando mucho en, en los buses de Transmilenio acá en Bogotá. Se está tratando de implementar esa tecnología para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y pues las ya más conocidas que son la gasolina, el diésel y la biomasa, que pues son las que queremos ya pues eliminar del todo. Importante también que echemos una repasadita a estas unidades de medida para tener un mejor entendimiento tanto de la normatividad, cuando usted vaya y lea el RETIE, cuando vaya y lea la NTC 2050, pues va a estar escrita en este idioma. Cuando usted vaya y mire la etiqueta de un motor, la etiqueta de un inversor, la etiqueta de un panel, las especificaciones de una nevera, todo está en este lenguaje, en este idioma. Entonces, la recomendación es que lo hagamos un repaso. Entonces, acá eh, tenemos, por ejemplo, la unidad de medida de la energía. La energía nosotros la vamos a medir en diferentes unidades. Entonces la medimos en joules, la medimos en kilojoules, ya pues esto simplemente va a ser un prefijo. La medimos en calorías, en kilocalorías, en vatios hora, en kilovatios hora, en electronvoltio, en unidades térmicas acá británicas. Entonces todas estas son válidas. Nosotros en el contexto de la electricidad, la más familiar, ¿cuál es? El kilovatio hora, ¿cierto? Cuando hablamos de electronvoltio estamos hablando ya de energía muy pequeña, del orden del 10 a la menos 15. Esto ya se refiere a la energía de los electrones. Entonces para nosotros va a ser más familiar el kilovatio hora. Acá por ejemplo las calorías es más familiar para el tema de la nutrición, de la comida. Pero todas son válidas. El joule también se utiliza mucho en el contexto de la mecánica, de los procesos mecánicos. Entonces, todas estas unidades de energía, pues tenemos que tenerlas ahí presentes. Listo, vamos a mirar acá un ejemplo relacionado precisamente con el tema de la energía. Entonces, tenemos un aparato que lo vamos a conectar a una tensión de 120 voltios y él viene diseñado con una potencia de 1 kilovatio. Si lo utilizamos 30 horas al mes o 1 hora diaria, puede ser, y la tarifa del kilovatio hora es de 500 pesos, ¿cuánto deberíamos pagar por estas 30 horas de utilizar esa plancha? Un quiz ahí rápido. Mientras tanto, mientras lo piensan, les voy a compartir acá nuevamente el enlace para las 15.000 personas que pesos al llegaron mes, profe. ahorita a lo último. Para las personas que llegaron ahorita a lo último. Raúl nos dice que 15.000, Manuel 15.000, 1500, profe. 1.500. 15.000. No, creo que 15.000. Sí, 15.000, Creo que porque es 1.500 serían multiplicar. nada más 3 horas al mes. Sí, señor. 1.500 serían 3 horas. Entonces simplemente es multiplicar. El valor del kilovatio hora, ahorita el compañero nos estaba diciendo que la empresa lo compraba a 300. Acá lo redondeamos a 500. Esto pues puede variar de ciudad a ciudad y también de la época del año.
Y del Hay épocas estrato. del año que la energía es más barata. 120 pesos. 300, pero la generación, Sí, el costo unitario es 1.000 pesos. exacto. Entonces acá, bueno, este es un valor que escogimos ahí aproximado. ¿Qué es lo importante? Que tengamos en cuenta cómo se hacen estos cálculos tan sencillos porque los vamos a utilizar para hacer un cuadro de cargas. Entonces acá pusimos otro ejemplo, otro aparato. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una nevera. Entonces la nevera nos dice, bueno, las medidas, la parte geométrica, y nos dice la eficiencia. Importante también el tema de la eficiencia. Entonces este es tipo A, que es lo máximo, y nos promete un consumo, dice, consumo mínimo energético de 25.5 kilovatios hora al mes. Por eso les decía, hay que repasar todos estos conceptos porque nos pueden salir en cualquier etiqueta de estas. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo acá. Entonces acá nos habla también del consumo de energía, nos habla del ahorro energético en porcentaje. Entonces a la hora de nosotros manipular estos elementos y hacer los cuadros de carga, vamos a tener en cuenta es este número. Muchas veces estos elementos no traen esta especificación, sino nos dan es la potencia. Nos dice, vea, esa nevera, esa estufa, esa plancha es de tanta potencia. Nosotros llegamos a la conclusión de cuánta energía va a gastar. Acá de una vez nos dicen la energía, pero esto es dependiendo. No, esta nevera no va a funcionar igual acá en Bogotá que en Melgar. Va a ser diferente. No va a funcionar igual si usted la deja ahí al lado de la ventana o si la deja en un lugar fresco. Entonces, estos son valores estimados. Entonces, más o menos, usted va a hacer un cuadro de cargas de este tipo. Entonces, usted dice, listo, voy a implementar un sistema fotovoltaico donde vamos a tener una plancha, una nevera. Toca mirar a ver si esa nevera es eficiente, si es una nevera convencional, una lavadora, un televisor, un computador y un ventilador. Usted hace la estimación de más o menos cuánto la va a utilizar en el mes, mira cuál es el consumo en kilovatio hora, puede hacer la estimación al mes o la puede hacer diaria. Y mira el costo, también dependiendo de la ciudad donde usted esté. Hace esa sumatoria y todo esto nos va a servir para dimensionar el sistema, para decir cuántos paneles, cuántas baterías, cuál me sirve más. Esto solamente es un paso, porque hay que tener en cuenta también la irradiancia, la radiación. Vamos paso a paso. Entonces, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con esto para que podamos hacerlo de una mejor manera. El tema de la eficiencia también es importante. Tratar de utilizar, pues, elementos lo más eficientes posible. Entonces, nosotros cuando nos llega acá la factura de la energía, nosotros estamos pagando, es por energía precisamente. Acá en ningún momento me dice si su sistema es trifásico, si su sistema es monofásico, si es a 220, a 110, a 440. No le están diciendo la corriente, nada. Estamos pagando es la energía. Entonces, todos estos parámetros anteriormente nombrados, usted juega con ellos. Usted dice, bueno, me sirve más un sistema trifásico, me sirve más un sistema monofásico. De esto vamos a ir hablando pues a lo largo del curso. Pues acá nos dicen el valor aplicado es de 800 pesos, acá el valor diario nos dice que es de 3.800 y eso se va sumando pues a lo largo del mes. Entonces la idea es que nosotros sepamos leer esa información porque esto nos va a servir a la hora de hacer el diseño. Toda esa información importante. Volvemos al tema de las unidades, repasarlas. La tensión en voltios, la corriente en amperios, resistencia en ohmios, potencia en vatios y energía en kilovatios hora. A veces uno se confunde, empieza a decir, a mezclarlas, entonces
para que las repasemos, ¿listo? Acá hay otras no tan utilizadas. La conductancia, que la medimos en Siemens, que es el inverso de la resistencia, la reactancia. Esto sí, bastante utilizado cuando estamos hablando de instalaciones industriales, para ir a mirar el tema del factor de potencia, también la impedancia, los que trabajan en el tema de industrial, en el tema también del sonido, se utiliza mucho esta unidad esta magnitud de impedancia, también medida en ohmios. La frecuencia, cuando vamos a hablar del inversor, es importante también entender este concepto de la frecuencia, la capacitancia también, cuando utilizamos los bancos de condensadores para corregir el factor de potencia. Acá la frecuencia en Colombia, ¿de cuánto es? 60 Hz. 60 Hz. Hay que tener cuidado con las unidades, 60 Hz. Entonces toca mirar a ver el inversor que nosotros vayamos a comprar que se acople a esa frecuencia. La inductancia también, todo lo que tiene que ver con los transformadores, las bobinas, los motores, se utiliza esta unidad, el Henry. La densidad de corriente, el campo eléctrico, también cuando los que hicimos el curso de seguridad eléctrica hablamos acerca del campo eléctrico, del campo magnético, de sus implicaciones en el tema de la seguridad, el flujo magnético, la permeabilidad magnética, la rigidez dieléctrica. Entonces, todos estos unidades de medida y todas estas magnitudes las vamos a utilizar. Entonces, la idea es que ustedes las vayan repasando. Acá cuando vamos a entregar también informes y cuando vamos a entregar, sí, informes y tareas, es importante pues tener en cuenta todas estas recomendaciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de metros, la unidad es la M, el símbolo es la M, entonces no vamos a pluralizarlo. No vamos a poner acá M y S, sino simplemente M. Si estamos escribiendo ya en palabras, sí podemos escribir metros. Lo mismo acá el kilogramo es la K y la G, no es KGS. Acá los julios tampoco es la J más S, sino solamente lo que vemos ahí. Es importante porque cuando usted va a entregar un informe, eso va a hacer que su proyecto sea más pulido y usted tenga más credibilidad. Cuando si lo escribe en palabras, pues sí lo podemos pluralizar. Entonces tenemos acá 5 metros, 5 kilogramos, 20 joules o 20 julios. Usted también lo puede escribir en español o lo puede escribir en inglés. Entonces acá hay varios ejemplos de cómo sería incorrecto y acá la forma correcta. Listo, entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero pues que les haya gustado la presentación. Ahí vamos de menos a más. Nuevamente reiteramos en aquellas personas que tienen pues un poco más de experiencia, que le tengamos paciencia a las personas que vienen con la ilusión de aprender acá todos estos temas desde un nivel un poco más básico. Entonces la idea es esa, que todos aprendamos de todos. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. Ya creo que todos llenaron la encuesta. Tenemos acá 41 personas, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, yo les comparto esta información, repásenla y nos vemos el día lunes, porque mañana jueves es festivo y el viernes no tenemos clase. Entonces, tenemos jueves, viernes, sábado, domingo para descansar y nos veríamos el lunes. La idea es pues que repasen estos conceptos ahí de a poquito. Entonces, nuevamente, gracias por la participación y feliz fin de semana, feliz descanso. Profe, gracias. Listo, gracias a ustedes por la participación. Gracias, profe. Listo, gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Descansen. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.